Buenos días, gracias por estar con nosotros. El abogado Bucarán tiene una dolencia en la espalda, tuvo un desgarre jugando fútbol, está en las noticias. Hoy va a visitar a su médico, inclusive. A Ramoncito Barredo, sí. Esperamos que se mejore, gracias, abogado. También esa trepada en la tarima, esa cargada, sube y baja. Ahí me jodí. Ahí no siente en ese momento, pero lo siente ahora. Estaba calientito, entonces la gente me agarró, me treparon un caballo, el caballo comenzó a botar espuma, el caballo casi se muere, tuve que salvar al caballo al oxígeno que presión boca a boca. Fue una tragedia, la verdad es que habían ahí, no voy a hablar de cantidades, pero más allá de eso, la emotividad y el afecto del pueblo fue tan hermoso que realmente me llena de satisfacción y le doy muchas gracias a toda la República del Ecuador y espero que Ramoncito Barredo me mete una voladora aquí a ver si me saca este dolor terrible, no puedo sentarme. En todo caso ya está aquí. ¿Qué puede hacer Abdalá Bucarán? ¿Qué quiere hacer Abdalá Bucarán por el Ecuador? ¿Acaso desquitarse? ¿Acaso algo de venganza? ¿O acaso tal vez cambiar las estructuras de este país que está obsoletas, las estructuras básicas, donde no hay un poder judicial en el que todos podamos confiar y en el que todos podamos acudir sabiendo que es un poder judicial imparcial, o una estructura económica mínima que nos permita decir eso no lo tocamos mientras podemos pelearnos por política, pero no toquemos esto, que esto es lo que nos da a nosotros de vivir? ¿Va a cambiar, va a proponer usted un cambio estructural? Porque el país, como está, con su sistema, no avanza más. Eso es definitivo. Bien, la mayor demostración, Rafael, de que yo soy un hombre que no tiene venganzas y que el odio es una pasión estéril, es que estoy hablando contigo aquí personalmente, que eres uno de los 44 psiquiatras que me destituyeron. Entonces, siendo así... Ya hablamos de eso alguna vez y ya reconocí que habiéndose violado la Constitución... De acuerdo, ya vamos a ese tema. Lo más importante es eso, que Bucarán obviamente es un líder nacional y los líderes no están ni para vengarse ni para odiar. Yo he pasado 8 años muy duros, muy difíciles y he tenido mi corazón partido en dos. Por un lado, amor a mi patria en que nací, por otro lado, amor a una patria que me cobijó, sentimientos encontrados en la partida y el encontrarme cuando llego efectivamente con un país diferente, con un país complicado donde hay, que no es responsabilidad por supuesto del gobierno, sino del golpe de Estado, donde hay tasas de interés del 16%, mientras la tasa de interés internacional de crédito es el 4 o 5%. Eso significa que los productores ecuatorianos y empresarios tienen que producir 300% más para poder generar utilidades que lo que produce cualquier hombre que se mecanice en un medio en que circule el dólar. O engañar al Estado, no pagar impuestos, engañar a los trabajadores. O sea, es decir, la economía, la dolarización no es la panacea. Es la panacea en cuanto al sistema inflacionario que mantiene inflación de un solo dígito. Pero mantener inflación de un solo dígito a costa del ingreso y el crecimiento de un Producto Interno Bruto desconcentrado y en función no de la producción, sino de los intereses económicos de grupos poderosos, no representa absolutamente nada. Y la manifestación es clara. Después de 6.000 años de que Abraham le dio sus tierras a Ismael, dividió las tierras entre Ismael e Isaac, perjudicó a Ismael. Isaac produce a Jacob, Jacob produce a 12 tribus judías. A Ismael se calienta, se larga y crea las 3 Arabias. De una guerra generacional de 6.000 años, después de esa división herencial, se han ido solamente 4 millones de Israel después de lo que son 4.000 años, 6.000 años. Después de 45 años de Fidel, se ha ido 1 millón de cubanos. Por Bucarán se fueron 3 millones de ecuatorianos. Es una migración que no existe ni en la Biblia. La migración más grande de la historia, es decir, estos políticos ecuatorianos hicieron lo que en ningún país del mundo se pudo haber hecho. Pero hay que reconocer que desprender el hogar, desprender a los padres de sus hijos, niños que veían a sus madres yendo y gritaban, mátame de hambre, pero no me dejes en los aeropuertos, no me dejes, mátame de hambre, no te vayas. Por el amor de Dios, hemos liquidado nuestra juventud, nuestra sociedad y lo peor es que los políticos ecuatorianos se han granjeado una imagen de corrupción total, a tal punto que tú vas a Europa y ni saben qué es Ecuador en muchos lugares. Sin embargo, nos consideran el país de los políticos más corruptos del mundo. Yo llego a un país diferente. Llego a un país en que ya no hay moneda propia, entonces no hay capacidad de emitir papel. Entonces tú tienes, Rafael, la tierra, tienes el campo. Pero emiten bonos ahora. Tienes la mano, déjame, ¿Es lo mismo? Eso, no es lo mismo. Tienes la mano de Dios, no es lo mismo. Porque el bono nunca llega al hombre del pueblo. Pareció el patacón argentino. Llegas a la mano de obra, tienes mano de obra, tienes el cielo, tienes el agua y no tienes papel. Como no tienes papel, no puedes trabajar. Entonces sucede que la pobreza se genera por la falta de papel. Yo digo, produce papel. Pero no puedes producir papel porque no tienes el papel, porque el papel es el dólar. Yo personalmente considero que más allá del proceso inflacionario es imprescindible tener moneda propia. Así que vamos a tomar las cosas con calma. Yo creo que Ecuador necesita una gran concertación. Dejar los odios. Los hombres que odian tienen que desaparecer de la política. El señor, por ejemplo, Férez Corero, está de más en el país porque es un hombre que odia. Hay otros con los que se puede hacer patria todavía. Y hoy aparece un jovencito que fue un gran amigo mío, que lo veo, pero
O sea, ¿qué es Superman? Superman no llora. Llora la Mujer Maravilla. Se ha convertido en la Mujer Maravilla, pero loca, desatada. Se va Gutiérrez, se va de aquí, se va de acá, se va de allá, se va todo. Esto no es de que se van porque a mí me da la gana, pero soy el dueño del país. Patuchito, pipón y feo. Lo de Patuchito, con mayor respeto para ti. Pipón y feo. ¿Y qué te vas tú? Pichi te va, Gutiérrez te va. ¿Qué es esto? ¿Usted se refiere al abogado Álvaro? No voy a dar nombres y no, apellidos. ¿se está refiriendo a él? Porque yo soy un hombre que déjeme, tenía afectos, pero se están excediendo. Gente que dice no me toque, no me insulte, ya estoy con no me toque, no me insulte, sin embargo, se me está ofendiendo a nivel personal ya. Y no solamente eso, sino que se está atentando a la integridad del futuro de mis hijos. Y aquí hay gente que también tiene hijos. Y yo quiero expresarle al Ecuador, yo siempre he puesto la mejilla. Pero quiero decirle al Ecuador, en esta ocasión, yo vengo a concertar y vengo a hacer un gran país. Pero aquel que presuma que puede seguir jodiendo a mis hijos, van a encontrar un Abdalá un poco diferente. No voy a poner otra mejilla. Esto ya es a nivel personal y agresión. Ya se han ejecutoriado mis fallos. Venir con cuentos de que tumbamos y estamos en la Corte Suprema por resolución. No pueden hacerlo. Allá voy. Se está gestando una nueva mayoría en el Congreso Nacional. Obviamente pueden hacer lo mismo que hicieron antes, tumbar la Corte. Usted me dice que no pueden hacerlo, pero en este país pasa lo que uno no espera. Entonces significa que es el bradeo. Bueno, vamos al bradeo. Me explico, estamos de acuerdo en eso. En este país puede pasar cualquier cosa. Vamos al bradeo. Entonces, yo también, ahí. Vamos a ver. Entonces mañana el Congreso viene y resuelve, sin tener una norma constitucional, ¿verdad? El Congreso viene y resuelve, violemos a una niña de 2 años. No hay una norma constitucional que se lo permita. El Congreso resuelve, declaremos la cabeza de Rafael Cuesta un patagón pisado, pisémosla, metámosle una sierra y cortémosle los ojos. No hay una norma constitucional que lo permita. Así mismo. Pero puede suceder. No hay una norma constitucional. Desgraciadamente ese es el Ecuador. Entonces ya significa que aquí hay una guerra civil. Aquí significa que yo personalmente, con mi gente, en esta ocasión, al responsable, lo voy a buscar en su casa. Y con el látigo en la mano y con el palo en las calles, tendremos que enfrentarnos. Pero aquí nadie me va a seguir viendo a mí la cara de pendejo y de creer que Bucarán tiene que seguir estando fuera de la patria para que un mamarracho, a quien le di su plata, carajo, a quien lo hice persona y lo rescaté como persona, le di presencia social. Pero cuando este caballero, yo lo cogí, discúlpeme la expresión, todo el mundo dice que era maricón y bobo, y lo saqué de maricón y bobo, lo hice rico, y ahora está intentando joder a mis hijos. Lo buscaré como hombre, carajo. Pero a mí no hay de un mamarracho a tratar de ofender mi futuro, el de mi familia, el de mi pueblo. Yo he visto la reacción, inclusive el señor Férez Cordero, dispuesta a la lucha y a la pelea de mi enemigo. He visto reacciones calmadas de hombres que entienden la situación, de líderes locales de Guayaquil y Quito, que obviamente tienen su posición política contra la Bucarán, pero que están asumiendo hasta ahora con hombría la presencia de Bucarán. Pero venir con reacciones de odio, producto de la angustia de saber que estando aquí Bucarán en el país, pierden su poder político porque saben que me han querido robar mi partido, como rateros comunes, y creer que pueden seguir humillando a una familia, se equivocan. Yo he mantenido la calma, y ahorita la he perdido. Porque yo tengo a mis hijos, mi querido Rafael. Sí, lo entiendo. Y en estos eventos ni Férez Cordero siquiera pretende dudar de lo que es la ley y la constitución de un fallo ejecutoriado. Y solamente un sujeto que he tenido calma, he tenido paciencia porque el señor Quintana me ha pedido tal cosa. Y he pedido un carácter conciliador. Pretender convencer a joder mi vida, a perseguirme, se equivocan. Yo soy el líder de los pobres de este país. A propósito, usted ha visto lo que pasó el día sábado. Una manifestación jamás vista en la historia. En la emotividad, en la pasión, en el llanto, en la lágrima, en la gente viendo a su líder. Yo soy una realidad, señor. Soy patrimonio de mucha gente, más allá de que comulguen o no con mis criterios. Yo soy parte del Ecuador. Y eso los políticos tienen que entenderlo. Y tienen que vencerme en las urnas. Que además digo, Rafael, a mí me importa un carajo ser presidente de la República. Obviamente yo me lanzo de candidato y arraso las elecciones. Pero no es un globo de ensayo, entonces lo que usted dijo el sábado. ¿Es o no es candidato? ¿Va a ser o no va a ser candidato? Mire, Rafael, eso no es tan importante ahorita. Ecuador necesita nuestra capacidad. Necesita la capacidad de estos alcaldes que dicen que hay gran obra. Necesita de nuestra capacidad y de concertación. Ecuador necesita que nos sentamos los políticos y le demos una salida a este país en la parte jurídica, en la parte económica, que vayamos creando una nueva cultura de desarrollar líneas de Estado importantes, justicia, democracia, libertad, respeto a la Constitución, tratados internacionales, Fondo Monetario. Ecuador necesita conversar ideológicamente sobre los temas nacionales
Ecuador no puede seguir gastando años de años hablando de quién es el fiscal y quién no es el fiscal. Eso no ayuda a nada, el pueblo se nos está muriendo de hambre. ¿Se posesiona o no se posesiona el fiscal hoy día? Si se posesiona, lo votan a Omar Quintana del Congreso. Si no se posesiona... No pueden votar a Omar Quintana del Congreso, se posesiona o no se posesiona Omar Quintana. Y no pueden votarlo por una razón importante. Para votarlo necesitan las 2/3 partes. No las tienen. No pueden decir, se a la Corte. Pero con el PRIAN ya suman más. Suman más, pero no suman los 67. Y además que tiene que convocar usted ha sido diputado a un congreso extraordinario. A haber un juicio. Tiene que haber un juicio político previo. Y Moalca Pichi Castro, yo le voto a Pichi, yo le voto a Pichi. ¿Qué ganas votando a Pichi? No ganas nada. Porque para votarlo tienes que hacer un juicio político previo. No puedes cesar la Corte porque el presidente te va a decir, señor, usted puede ordenarme que yo mate al señor Alfredo Adún, que eso no vale porque es ilegal, no vale, sigue la Corte ahí. Entonces admitamos que nosotros utilizamos una norma constitucional que nos permitía mediante la transitoria, que fue un error de ellos mismos, de la camioneta, haberla dejado plantada. La utilizamos y la transitoria se agotó. Ellos no tienen transitoria. Entonces, el presidente Gutiérrez inteligentemente y con un afán patriótico de un hombre que no solamente ha tenido el coraje de enfrentar a la oligarquía, ha planteado una consulta. Y les planteó la consulta hace 2 meses. Y nosotros respaldamos la consulta. Si hubieran respaldado la consulta... O sea que no está cerrado la Corte actual, usted tampoco. Para nada, por el amor de Dios. Para nada. Para nada. Si es que hay un cambio ordenado, una reforma de la ley orgánica de la función judicial como planteó el presidente de la República, y luego de esa reforma de la ley orgánica de la función judicial llega una consulta popular, el pueblo se pronuncia y nosotros respaldaremos esa consulta. Se va a la Corte Suprema. Pero mientras ellos no haya, usted no puede, pues por capricho, dejar al país sin corte. Se va Gutiérrez, se va Pichi, no viene Bucatán. ¿Cuándo va a ir a ver a luz? Estoy aquí para andar limpiándole las nalgas a un mangajo, a un niñito bien, un niñito rico que nunca en su vida ha hecho nada y que cree que puede comenzar a ordenar y mandar en este país. Era el oligarca bueno. Así es, era. Hasta que me traicionó. Todo lo que tiene se lo di yo y se lo dio su padre. Nunca fue nada en su vida. Todo lo que es gracias a mí. Me lo debe todo. Sin embargo, he venido en un carácter conciliador y he parado. Y he parado mi carácter conciliador en este tema específico porque este caballero, el día de hoy, he leído unas sendas declaraciones asquerosas hacia su jefe, a quien lo hizo, a quien lo formó. Ya lo hizo con su padre que le dio la vida. Ahora lo hace conmigo, que soy su líder, que fui su jefe. Entonces estamos en una situación difícil. ¿Usted cree pero cada quien puede que los social-cristianos... Cada quien puede tener su vida. No, está bien, no puede pero no traicionando... amarrado siempre a usted. Entonces dígame usted por qué tú, el año 98, dices, yo traigo a Bucarán. Bucarán conmigo volverá. Los juicios de Bucarán son nulos. Esto es una persecución política. Y ahora lloras y dices, no vuelve porque a mí me perjudica, desaparezco del mapa. Los hombres, para ser políticos, tienen que fajarse como varones, como yo me he fajado. Yo no he vivido en cuna de seda. He tenido 13 años, los últimos 20 años de vida fuera de mi patria. Pero Álvaro no va a tener el derecho a fajarse también. No, tiene todo el derecho del mundo, pero no se está fajando. Por eso le digo que es la Mujer Maravilla y no Superman. Que la coja suave, de Alvarito, cójala suave. Cójala suave, no pasa nada, mire. Soy carne y hueso. Yo no muerdo. Sencillamente soy el líder del pueblo. Usted no puede obligar a una dama ni a un pueblo a que lo quieran. Si no lo quieren, porque tienen al loco que ama. Es así de sencillo la cosa. El loco es el loco, lo demás es cuento. Así como la derecha tiene a su gran líder, que yo reconozco, que es el Lindero León Frescorero, o así como la centroizquierda en la sierra ha tenido durante 30 años un gran líder, que es el doctor Borja. Bucarán es el líder de los pobres, así de sencillo. No hay espacios para más personas. Los demás que esperen en la cola, que se saquen la madre como nosotros hemos sacado la madre y que peleen como hombres y que la gente no vea todo el mundo que está diciendo. Pero mira el pánico que le tiene al loco, mira el miedo que le tiene al loco. Yo no quiero hablar de ese tema porque yo no tengo malos sentimientos hacia este chico, hacia este muchacho. Él es un hombre millonario, es un hombre rico, eso es un gran mérito. Es un hombre que ha tenido sus cosas positivas. Pero este comportamiento de llorar, de gritar y que la democracia, yo hago lo que quiero, eso pero se lo ve dolido. Usted contaba con su No, me duele en el corazón ver cómo hay tan poca de hombría. Usted sabe que los hombres para hacer política tienen que graduarse de hombres. A los hombres se les gana en la tarima, en las urnas, en el ring. Usted no puede pelear con Tyson y cuando está de espalda pegar un tiro en la nuca y decir gané. Hay que pelear como hombre. ¿Cómo puede un hombre que no es capaz de enfrentarse al líder de un país ser presidente de la República? Un hombre primero tiene que ser valiente para ser presidente. Pero estas actitudes cobardes
realmente desdicen de los hombres. Déjenme hacer algunas preguntas. ¿Se pusieron de acuerdo Noboa, Bucaram, Dajic, o Bucaram, Noboa, Dajic, o como sea, para regresar en combo, regresar los tres al mismo tiempo, y los tres hacer el mismo tipo de declaraciones? Los tres se le cargan a Pérez Cordero, pero no tocan a nadie, no tocan a Nebot, por ejemplo. A Nebot lo han tratado... No es que lo han tratado, yo tengo mis diferencias irreconciliables con el señor Nebot. El señor Nebot tiene un problema gravísimo con Bucaram, que el señor Nebot, desde mi punto de vista, Jaime no pudo superar la derrota electoral. Y desde ese día guardó un resentimiento profundo con Bucaram. Pero más allá de eso, dígame, ¿acaso Nebot inició a mí los juicios penales? ¿Quién era el que impulsaba en la Corte Suprema de Justicia los juicios si no fuera Cordero? No es que se le cargue a los tres. El MPD. Es que a los tres, sí, pero en ese momento histórico, el MPD solamente estaba respondiendo a los cajas de resonancia de una concientización que hacían de la ciudadanía, y donde había una herramienta que era el Partido Social Cristiano, que intentaba utilizar a todos los sectores políticos en contra de Bucaram. Pero usted ve hoy el MPD un afán patriótico de hombres que yo he descubierto con un carácter indomable, como Villasís, como Terán, que hoy están funcionando en una forma diferente. Todo el mundo cambia, todo el mundo progresa, todo el mundo se adapta. En el caso de Férez Cordero es el hombre que indudablemente persiguió a Dajic, persiguió a Noboa, persiguió a Férez Cordero, persigue a todo aquel que no esté de acuerdo con él. Entonces el ingeniero Férez Cordero, que es un hombre mayor, cuando yo salí del país me dijo a mí que yo nunca volvería, y que antes que él se muera me enterrará políticamente. Fíjese usted, yo estoy aquí, en condiciones, me duele acá, pero si usted me ve, hago pelota 1 hora y media diaria, hago basquetbol, y sin embargo, cuando él me dijo eso, yo le dije que algún día él moriría como pirata, con parche de ojo en el pata en el palo, y va cumpliéndose lo que yo dije, y lamento mucho porque es un ser humano